Pues seguimos aquí en directo, amigos, amigas de Alex Comunica, 5:42 de la tarde, hora de Madrid, hora de España. Ahora vamos a hablar de las plantas maestras. En este programa ya sabéis que hemos hablado mucho de las plantas maestras, como por ejemplo la ayahuasca, entre ellas, que pueden servir, obviamente, pues para curar muchas cosas, para armonizar mente, cuerpo, para curar incluso una depresión. Hoy vamos a hablar de ello, de plantas maestras para curar la depresión. Y lo vamos a hacer con Antoni Donet, que es psicólogo y facilitador chamánico, autor de una web que os recomendamos, que es psicomedicina.com. Y también lo podéis seguir en Instagram por Psicomedicina Oficial y en YouTube por Psicochamanismo Práctico. Muy interesante que además un psicólogo nos dé su punto de vista sobre la posibilidad terapéutica, las propiedades terapéuticas de las plantas maestras. Antoni, bienvenido a Alex Comunica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Gracias, Alex. Es muy interesante esto que nos propones hoy, Antoni, porque, bueno, yo sé que muchos se han interesado por el tema, sobre todo a raíz del éxito del documental de Netflix, ¿no? Cambia tu mente, que ha vuelto a poner un poco en boga todo esto que es la psicomedicina, la medicina psicodélica. Bueno, se le pueden poner muchas etiquetas, ¿no? Al fin y al cabo, cómo poder cambiar nuestra mente, mejorar nuestra mente, actitud ante la vida gracias al empleo de sustancias, como por ejemplo puede ser las plantas maestras. Antoni, háblanos un poco de tu experiencia. ¿Cómo entras en contacto tú con las plantas maestras? ¿De dónde viene ese interés? Sí, muy bien. Bueno, yo inicio hace muchos años con la psicología clínica, que me encanta, como he mencionado, y me doy cuenta de que falta la vertiente espiritual. De manera que me convierto en un buscador como tantos otros, probando distintas terapias energéticas y demás, entramos en este mundo y finalmente llega a mi vida pues diferentes mujeres medicina y hombres medicina de Perú, de México, Argentina, de la zona andina también y después del Amazonas. Y en un principio no estaba interesado por las plantas maestras o las plantas de poder, como la ayahuasca, por ejemplo, y después me di cuenta de realmente la aplicabilidad que tiene la función para abrir nuestra conciencia a un estado mucho más pleno. De manera que la psicología se fue abriendo cada vez más hasta ya no saber dónde está el límite para reconectar con quienes somos en realidad, ¿no? Desde un estado mucho más profundo. De ahí mi interés en este mundo. ¿Tú has probado las plantas maestras, Antoni? Supongo. Claro, muchísimas veces, claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te han ayudado a ti? Sí, bueno, realmente ayudan a muchos niveles distintos. Para mí lo más importante ha sido la conexión espiritual. Es decir, es entrar a un estado, como decía, de supraconciencia, sin límites, donde puedes conectar con tu esencia, con tu parte álmica, reconocerte, recordar quién eres en realidad, que somos algo mucho más que este cuerpo, ya lo sabemos, sin embargo lo podemos experimentar de otras formas con la ayuda de las plantas maestras. Y desde ese recordar, pues poder también limpiar la sombra que todos tenemos, ¿no? Ese contacto con también la parte inconsciente que sale a la luz para poder sanar y además poder sanar de una manera amorosa, armoniosa también. A veces con sacudidas, eso ya forma parte más de la macrodosis, las ceremonias, que es otro punto distinto, muy interesante también. Y con la microdosis de una manera muy armoniosa. En cualquier caso, es ese contacto con tu ser interno, con tu maestro interior, y desde esa posición yo me quedo con la frase de poder recordar quiénes somos realmente y tener ese contacto con el alma que realmente somos. Eso sería sintetizado. ¿Se puede superar una depresión con la toma de ayahuasca, Antoni? Claro. Es interesante el hecho de que en el 95 una corporación de plantas medicinales patentó la ayahuasca y la tuvo patentada hasta el 2003, nada menos, porque sabían que es el mejor antidepresivo que existe. Y además un antidepresivo natural, sin los efectos secundarios que sabemos que implican algunos fármacos.
Nosotros no estamos en contra de la farmacología, cumple una función y ahí está. Sin embargo, consideramos que las plantas nos aportan muchísimo y desde un contacto muy natural y sin efectos secundarios cuando las trabajamos de una manera seria, respetuosa y consciente. Y decía esto porque, claro, tuvieron patentado durante 8 años este antidepresivo natural hasta que finalmente más de 400 etnias indígenas consiguieron revocar esa patente porque es algo que realmente es de un bien público, ¿no?, de la humanidad y no pertenece a ninguna lobby farmacéutica en concreto. Así que si ellos lo vieron, algo que ya han visto desde hace miles de años los indígenas con esta sabiduría ancestral que tienen, que algunos no saben leer ni escribir. Sin embargo, saben muchísimo de lo suyo, saben muchísimo de espiritualidad y saben mucho de las grandes aplicaciones que tiene la ayahuasca. Y sin duda, como se ha demostrado en los estudios científicos también que se han hecho más recientemente, es un instrumento, es un medio. Me gusta más la palabra medio. Es un gran medio para poder trabajar con los bajos estados de ánimo o la depresión. Tú, de hecho, recordamos que Antoni Dorén, nuestro invitado hoy en Ales Comunica, psicólogo clínico, fundador de psicomedicina, con largo recorrido en el mundo chamánico y maestro ayahuasquero, siguiendo la línea de los shipibos del Amazonas peruano. ¿Aprendiste con los indios shipibos? Sí, sí. Cualquier persona que quiera dar la planta, facilitar la planta, trabajar con ella, sobre todo cuando estamos llevando grupos en ceremonias, es totalmente fundamental dietar en la selva, en el Amazonas. Dietar con un maestro que te lleva a lo largo de meses o incluso años para poder realmente hacer un trabajo personal, interno, poder conocer también el mundo energético de las plantas, poder saber las aplicaciones que tiene y cómo acompañar a diferentes personas según su problema, su patología y poder servirles de ayuda, como decía, desde una manera consciente y respetuosa. Fundamental ir a la selva para ello, sí. Al Amazonas, concretamente, mi maestro ayahuasquero es Shipibo, sí. Fíjate que el otro día hablaba de este tema precisamente con una psicóloga que está muy interesada también en el tema de la ayahuasca, las plantas maestra. Su experiencia con la planta maestra no fue nada positiva porque no pasó absolutamente nada. Y no solo su experiencia, hay muchas personas que atraídos, ¿no?, por esta facilidad que muchas personas comentan, ¿no?, de la planta maestra para hacer que tengamos acceso a un estado modificado de la conciencia para conectar con nuestra alma, al fin y al cabo, estar más despiertos, agudizar nuestros sentidos. Muchas personas van a tomar, en este caso la ayahuasca, y o no les funciona, o tienen un mal viaje, o no les va bien. ¿Esto es normal? Es decir, o depende de la persona que proporciona la ayahuasca. ¿Por qué a veces la experiencia no es tan positiva como parecería? Ya, no te estoy oyendo muy bien. Dime si tú me oyes bien, Te confírmame. oigo perfecto, te oigo muy bien, sí. Vale, porque yo sí que te oigo como distorsionado. Sí, bueno, yo no creo en el mal viaje. Personalmente no creo en el mal viaje, porque el mal viaje solamente se produce si la persona no tiene una preparación previa, si no ha dietado previamente también. Nosotros damos una serie de instrucciones para que la persona realmente se prepare en mente y en cuerpo también antes de una ceremonia de ayahuasca. Y, por supuesto, vamos a trabajar con una ayahuasca muy, muy bien tratada, rezada con sus ícaros, con una preparación muy exquisita que viene del Amazonas. Y al trabajar también desde esta manera consciente, como decía, desde el respeto, vamos también a trabajar desde el mundo energético para que eso no suceda. Yo no lo he experimentado nunca, a no ser que pudiera pasar, que no ha sido nuestro caso, que alguna persona llegue intoxicada con otras sustancias, como puede ser cocaína y demás, que son contrarias totalmente a la energía de la ayahuasca, y entonces se pueda producir ese mal viaje del que hablan. Si no hay una buena preparación previa, eso podría suceder. Si no, no tiene el porqué. ¿Cómo se Y debe preparar uno, Antoni, para tomar la ayahuasca? claro, nosotros hacemos una dieta, como decía, una dieta que nos prepara físicamente, tanto evitando algunos alimentos como evitando también sustancias como cocaína, alcohol y
marihuana, que también es antagónica, es también una planta, solo que disminuye los efectos de la ayahuasca, entonces también la evitamos. Es decir, evitamos ciertas sustancias, medicación también, y cuidamos también que nuestro cuerpo esté limpio, porque si vamos con un cuerpo muy tóxico, pues es muy probable, no digo seguro, pero es probable que nos quedemos en la primera parte, en la limpieza, en la purga del cuerpo físico. Y sin embargo, si vamos con una preparación física también, pues seguramente vamos a entrar en estados más profundos para poder trabajar también desde la parte espiritual y desde la sanación, más allá de la limpieza del cuerpo físico, que también es interesante. Y desde la microdosis, la dieta no es tan importante, aunque también. Es decir, con la microdosis, que es fundamentalmente de lo que estamos hablando hoy, o de lo que vamos a hablar hoy, podemos llegar a resultados muy similares sin pasar en realidad por esa sacudida física de una manera más armoniosa, porque la ayahuasca en formato microdosis es muy amorosa, es muy armoniosa y al mismo tiempo también nos permite llegar a las mismas conclusiones, conectar con el espíritu de ayahuasca, con su espíritu, para entrar en un estado de supraconsciencia más sutil, sin búsqueda de experiencias y sin embargo sí para poder trabajarnos nosotros también a nivel personal. Y de ahí que tiene tantas aplicaciones la microdosis de ayahuasca. Una de ellas, como menciona el título, es para trabajar con la depresión. La palabra curar tiene un sentido muy amplio, es verdad. En realidad, la ayahuasca nos abre para conectar con nuestro propio autosanador, para que nosotros podamos ver todas nuestras limitaciones, podamos transmutarlas, podamos redireccionarlas, además de la activación también neural que sucede, que eso, ahora hablaremos de eso. Y por lo tanto, somos nosotros los verdaderos sanadores. La ayahuasca nos abre, es igual que hablamos de plantas maestras, y realmente lo que hace es mostrarnos el camino para conectar con nuestro maestro interior, que somos nosotros mismos, y poder entrar en ese espacio donde vemos toda la información que precisamos en ese momento para entender, para interpretar, sin ese filtro mental, ¿no? Sin la parte racional, sin la parte egoica, sino desde un estado mucho más amplio, no un estado alterado de conciencia, sino de supraconsciencia, poder ver mucho más allá. Por lo tanto, somos nosotros nuestros propios maestros, nuestros propios sanadores. Sin embargo, la ayahuasca es la que nos abre, la que nos muestra el camino, que no es poco. Fíjate que estaba leyendo aquí, en la previa que te hizo Andrea, nuestra productora, algunos de los beneficios que vosotros habéis notado en el largo tiempo que lleváis acompañando personas en este proceso precisamente del despertar a través de la planta maestra. Por ejemplo, lo de superar la depresión, ¿no? Bajos estados de ánimo, manejo y gran mejoría en estados de ansiedad, Sí. ayuda para dejar o superar adicciones, ya sea el alcohol, la cocaína, el azúcar, que siempre hablamos mucho de las drogas, cocaína, marihuana, esto, lo otro, pero siempre el azúcar, Sí. que es la droga socialmente más aceptada de todas, nos habla de eso. Y es una adicción que te lleva a la muerte, pero a la muerte irremisiblemente. Hay cada vez más estudios que demuestran que detrás de la mayoría de tumores, detrás de la mayoría de enfermedades cardiovasculares, detrás de la muerte de muchas personas está el azúcar. Y Sí. esto hace tiempo que lo decimos en este programa. Facilita además la conexión con el yo superior y con la fuente, abre esa puerta de conexión de la que antes hablaba Antoni, nos muestra el camino para eliminar bloqueos, sanar heridas del pasado y nos permite recordar y experimentar quiénes somos en realidad, esa conexión con el alma más allá del cuerpo físico. Ajá. Sí. Yo he probado, ¿eh? Yo he hecho una ceremonia de ayahuasca. Sí. Y puedo decir que a mí la experiencia que me dio, al igual que hay personas que les sirve como purga, porque cada persona vive su experiencia, hay personas que lo viven como una purga y Realmente. depuran el organismo del todo por arriba por abajo, Sí.
Aparte de eso, hay personas también que tienen un viaje, parece que se hayan visto la película Interestelar de cabo a rabo, porque van al origen del universo, van y vuelven, y bueno, es una pasada. Yo, mi experiencia fue pues muy llana, muy simple, muy sencilla, y fue una experiencia de paz. O sea, yo sentí muchísima paz, dormí muy bien aquella noche, me desperté como si hubiera dormido 3 días seguidos, es decir, Ujú. tuve una paz increíble. Yo por eso siempre cuando alguien me pregunta, ¿tú recomiendas tomar ayahuasca? Digo, sí, sí, siempre y cuando estés bien acompañado por personas Ujú. que saben cómo proporcionar ayahuasca, que te preparan, que por ejemplo apuestan por la microdosis, que yo creo que es muy importante esto de la microdosis cuando se habla de medicina psicodélica, porque hay personas que se pasan 3 pueblos y Sí. ya lo quieren tomar todo, venga, una dosis entera de ayahuasca o una dosis entera de psilocibina, venga, y en una tarde vivirlo todo. No, pues no tiene por qué. Además, se ha demostrado que los efectos no tienen nada que ver con los efectos sanadores, curativos, esas propiedades beneficiosas que puede tener una planta maestra o estas sustancias, ¿no? Me interesa, Antoni, que me hables de tu método, de vuestro método, de cómo lo hacéis vosotros. Decías antes, acompañamiento durante 6 semanas a través de microdosis. Ajá. Sí, así es. Nosotros trabajamos haciendo un acompañamiento porque nos parece muy, muy importante ese acompañamiento. No somos vendedores de planta, sino nosotros, claro, la enviamos y realizamos una serie de actividades con la persona semanales para que ellos puedan ir realmente conectando y sacándole el máximo potencial, el beneficio que tiene la ayahuasca en formato microdosis. Desde ese estado en el que no va a haber una convulsión física, es decir, van a mantener mucho más la calma, no hay pérdidas de conciencia, como digo, no hay vómitos y demás. Sin embargo, de una manera mucho más sutil, sin la necesidad de búsqueda de sensaciones, porque mucha gente está buscando sensaciones y ver colores y fractales y demás. Como tú muy bien has indicado, la sanación no está ahí. La sanación es mucho más sutil. Entonces, trabajamos durante 6 semanas con diferentes actividades, dando ese acompañamiento y para que la persona pueda pues, contar sus experiencias, hacer distintas actividades que le permiten profundizar más, acercarse más a la planta y plantearnos cualquier tipo de pregunta o de cuestión. También estamos implementando ahora, que esto es nuevo, reuniones por Zoom también, para que entre diferentes personas pues, puedan plantearse también distintas cuestiones y darse apoyo y unos a otros también se responden, ¿no? Y hacen también un poquito de apoyo psicoemocional también. Nos parece fundamental. Al igual que después de una ceremonia es totalmente necesaria la integración, porque de lo contrario la persona no sabe qué es lo que ha vivido, muchas veces no entiende, y eso es totalmente básico en una ceremonia de ayahuasca. Y en la microdosis también es necesario ese acompañamiento, no solamente enviarla y ya está, a ver cómo te va. Eso creemos que es muy, muy importante. Y me parece que es algo que sí nos distingue, por lo menos de la mayoría. Seguro que hay mucha gente que lo está haciendo muy bien y hay otros, pues bueno, que a lo mejor omiten este punto que para nosotros sí es muy importante. Ujú. Lo es, lo es. Por eso, claro, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de según qué temas, y más en un foro público, ¿no? Ujú. Que se habla de la planta maestra de ayahuasca, pues como una guía, como algo que realmente te puede ayudar en tu despertar y en tu evolución personal, pero no solo Ujú. espiritual, algo que puede hacer que estés más presente, más enraizado aquí en el planeta y que puedas afrontar los problemas del día a día con una capacidad de discernimiento y claridad mucho mayor. Eso es lo que te da la planta maestra bien empleada. Y por eso me gusta la forma en cómo lo tratáis vosotros con ese acompañamiento con microdosis y en un proceso de 6 semanas. Nada de buscar viajes raros en un fin de semana o en un día, venga, y me disparo por ahí y por allá. Que todo es Sí. respetable, ¿eh? Pero bueno, yo desde mi Claro. experiencia y por todas las experiencias que he escuchado, sé siempre que los procesos largos son mejores. Son Sí. mejores y te Ah, proporcionan una experiencia mucho más asentada, ¿eh? No te hacen viajar sí. tanto por ahí, sino que te asienta y te aporta, que es lo importante. Tengo varias preguntas por aquí para ti, Antoni. Ah, ajá. Beatriz dice, me gustaría saber si es correcto el uso que se le está dando últimamente haciendo la medicina grupal con mucha gente.
Bueno, eso también va a depender de cuántos facilitadores o cuántos maestros ayahuasqueros hay en la ceremonia. Personalmente nos gustan más los grupos reducidos para poder hacerlo más familiar Sí. y además que toda la gente esté bien atendida, tanto en el plano físico como el plano espiritual también. Mm. Esto hablando de las ceremonias. En microdosis sí que lo individualizamos, aunque vamos a hacer estas reuniones por Zoom, pero en microdosis sí que es algo muy individual porque vemos si la persona está tomando medicación o no, qué situación de vida tiene. Es un one-on-one porque es muy personalizado dependiendo de la persona, ¿no? que quiere tratarlo. Mm. Sí, así es. Y además aporta muchísimos beneficios. Por ejemplo, para la gente joven se ha visto cómo activa la ayahuasca también en microdosis, activa todo nuestro campo neural. Realmente conecta con el hipocampo, que es muy importante también para la memoria y el aprendizaje. Hay estudios muy interesantes que apuntan cómo la ayahuasca puede ayudar al Alzheimer y más allá, porque son estudios todavía muy novedosos que hay que cogerlos todavía con pinzas, aunque parece que la evidencia es bastante clara, también ayuda para esa capacidad de concentración y el aprendizaje y la memoria. Y recordemos también que eso también tiene que ver con la parte terapéutica. Muchas veces lo que hemos aprendido a lo largo de la vida y cómo lo recordamos nos afecta a nivel emocional en este momento, en el aquí y ahora. Y poder redimensionar esa información dándole otro flujo también es muy importante para nosotros ahora. De la misma manera, también conecta con el sistema límbico. Ya sabemos que es el sistema reptiliano, nuestro centro emocional, donde está la supervivencia y todas las emociones. Nos conecta con las emociones y por eso también hay estados de amor, de tranquilidad, de armonía. Hay una bajada de agresión, de ira, de aceleración. Se entra en unos estados, estoy hablando de la microdosis, que no solamente en el momento que la tomo, sino que dura un tiempo. Hay muchos estudios como 21 días después de la toma todavía sigue afectando al cerebro desde esa actividad en el sistema límbico, en el hipocampo, en la ínsula, que nos conecta el sistema límbico con el neocórtex también, para que podamos conectar también con nuestro ser, como decíamos antes, con nuestro patrón de conducta y también de pensamiento, desde el quién soy y conectándolo con las emociones, incluso con el sistema de recompensa también cerebral. Y esto es muy importante también para las adicciones. Es decir, que todo tiene su aplicación, su explicación científica también, aunque realmente no la necesitamos porque sabemos desde hace cientos y miles de años que funciona. Sin embargo, la ciencia, pues claro, está aportando estudios muy interesantes recientemente que nos explican el por qué funciona para el insomnio al activar también la serotonina. La serotonina conecta muy bien con el DMT, Mm. son primos, y claro, la serotonina también tiene mucho que ver con la regulación del sueño, también con el estado de felicidad que sentimos. Eso nos lo aporta el DMT. Es decir, a través de la microdosis, aunque sean cantidades pequeñas, de una manera mucho más sutil, vamos reconectando también nuestro cerebro, vamos sanando, y esto sí es muy importante, porque a través de la ayahuasca sanamos el cuerpo, la parte física, sanamos también la parte mental, emocional, como decíamos, conecta también con todo nuestro patrón de pensamientos y nuestros recuerdos y demás, nuestras emociones, desde la amígdala, sistema límbico y también tan importante desde el plano espiritual, ¿no? Como decíamos antes, esta conexión con el alma, esta fusión con el todo. Creo que hay pocas sanaciones tan completas como esta, ¿no? Cuando nos vamos a realmente lo que somos en realidad, ahí es cuando se produce la verdadera sanación. Y esto lo podemos conseguir también con microdosis, me parece muy importante, sin pasar por todos los procesos para aquellos que tienen miedo, que es normal. Yo recuerdo mi primera toma de ayahuasca tenía un montón de miedo,
miedo a la pérdida de control, miedo a ver esta gente si sabe lo que hace o no. Es totalmente normal. Pasa a casi todo el mundo. Sin embargo, la microdosis eso lo elimina, ¿no? Es decir, nos permite poder tener un primer contacto con la ayahuasquita, con la abuelita, de una manera armoniosa y nos va acercando a ella. Y después, pues tal vez, quién sabe, pues nos prepara para cosas mayores, para ceremonias, quién sabe. O a lo mejor no. Dependerá de cada uno. Sí, sí que es verdad que para muchos va a ser un acercamiento progresivo y muy armonioso, muy amoroso. Fíjate, fíjate, Antoni, que y a mí me gusta hablar de casos concretos también, ¿no? Yo tengo un amigo que, bueno, era muy aficionado a los porros, ¿no? Fumaba mucha marihuana, mucha marihuana. Pero después de tomar, tener este contacto con la planta maestra, Sí, lo dejó. sí, No tuvo ya necesidad alguna sí. de fumar más María. Es decir, fijaos cómo a través de la toma, en este caso de la planta maestra, ¡pam!, se le fue esa adicción. Totalmente. Es uno de El los, problema, sí, Antoni, perdona, dime, sí. es uno de los grandes pilares, es decir, la depresión o el bajo estado de ánimo, la ansiedad, esta aceleración también, que correlaciona muchas veces con la propia depresión también. Y las adicciones son tres grandes pilares. Y para mí también muy importante esa conexión espiritual que nos permite la ayahuasca. Después, hay muchas otras virtudes que nos aporta, ¿no? Por ejemplo, el mantener el foco, porque claro, ahora mismo pues, es muy fácil dispersarse con tantas distracciones. Pues nos sube la energía, nos permite dormir mejor, nos aumenta el foco, la concentración. Tiene tantas otras virtudes, sin embargo, esas cuatro me parece que son fundamentales. Depresión, ansiedad, adicciones y conexión espiritual son las que yo destacaría. Sí. Conexión espiritual. Conexión espiritual. Es decir, puede ser que gracias a esta planta maestra uno pueda conectar con la misión de su vida. O sea, que se le revele la Bueno, misión de su vida. ¿Para qué está en este mundo? a mí me parece que es algo fundamental. Que creo que es difícil que eso no se dé. Es incluso difícil. Porque, claro, cuando estamos recordando quiénes somos, por supuesto que vamos a ver nuestra misión de vida. Nuestras misiones, porque venimos a hacer diferentes cosas, y la fundamental, ¿no? El quién soy y el para qué estoy aquí, totalmente. Cuando nos liberamos del cuerpo, de esta atadura a la que amamos mientras estamos aquí temporalmente, pues es fenomenal. Sin embargo, cuando nos liberamos de eso, yendo mucho más allá, pues claro, ahí podemos ver el panorama de una manera, desde el efecto observador, de una manera muy ampliada. Todo pierde importancia, ¿no? Todo lo que magnificamos, los problemas por los que estamos pasando ahora, realmente llegan a ser catastróficos en nuestra vida según nuestra percepción, pierde una grandísima importancia, ¿no? Además, podemos tener una gran oportunidad de reconectar también con seres que ya no están con nosotros. Por eso funciona también para el duelo. Es una de las maravillas también. Las personas que han perdido a alguien, y sobre todo si lo han perdido recientemente, algún ser querido, nos permite también desde esa conexión más allá del cuerpo, poder conectar con ellos, si así lo queremos. Y no digo que sea condición sine qua non necesariamente, pero es algo que también podemos hacer al estar más allá del cuerpo, como decía. Realmente, si desde esa conexión espiritual, realmente los nativos, los shipibos lo utilizaban para muchas cosas, para hacer adivinación para ellos mismos, para sanar enfermedades, antes de cazar, le dan muchísimos usos. Nosotros, de momento, nos restringimos a unos cuantos, porque, claro, desde nuestra vida no es la misma. No necesitamos ir a cazar. La mayoría de nosotros no, en estos momentos. Sin embargo, sí que hay una agitación en el sistema ahora mismo continua, ¿no? Y el poder
el poder salir de eso y observarlo y mantenerte fuera, no solamente mientras estás tomando la planta, sino a lo largo del tiempo, porque hay una reconexión del cerebro, pues es fundamental. Sí, así lo veo. Y hay que decir que hay muchos estudios científicos cada vez más que avalan el uso terapéutico de plantas maestras y sustancias, como en este caso puede ser la ayahuasca y también otras sustancias con las que ya se está probando. Y vuelvo a decir, la ciencia está demostrando cada vez más ese uso terapéutico y eficaz de este tipo de medicina. Así es. Tenéis toda la información, todo lo que nos está explicando Antoni, toda la información en psicomedicina.com. De todos modos, también si queréis dirigiros a él de manera particular, ahí tenéis su teléfono personal, que es el 644-730-839. Le podéis escribir un WhatsApp. Si enviáis el WhatsApp desde fuera de España, recordad primero el prefijo de España, que es el 34, más 340034 o 644-730-839. También lo podéis seguir en Instagram por Psicomedicina Oficial, en YouTube por Psicochamanismo Práctico. ¿Y qué queréis que os diga? A mí me da tranquilidad que alguien que me acompaña en este uso, ¿no? Me acompaña en esta experimentación, ¿no? Con la planta maestra, pues que sea un profesional sanitario, como es un psicólogo clínico. Y yo creo que esa parte, para mí al menos, es importante, para mí, porque es alguien que se ha formado, también tiene una formación obviamente académica, que ya entraremos a hablar si la formación académica, sana o no sana, da igual, pero es alguien que ya tiene una vocación de mucho tiempo de ayuda a los demás, de servicio a los demás, y es un seguro. Por ejemplo, ya que eres un profesional sanitario, psicólogo, Antoni, por aquí hay una pregunta muy interesante de Ana Rodríguez Suárez que dice, ¿la ayahuasca le hace mal a una persona con un infarto de miocardio? Tengo 37 años y tengo un stent desde hace 3 años. Claro, ¿quién puede y quién no puede tomar la ayahuasca? Claro. La ayahuasca la puede tomar casi todo el mundo siempre que sea coherente con su vida. Como decía antes, si está intoxicado con otras sustancias o tomar cierta medicación muy fuerte, como por ejemplo neurolépticos para trastornos psiquiátricos ya más severos, pues entonces sí que tomaríamos ciertas precauciones y veríamos si sí o si no. Tampoco la recomendamos, por ejemplo, para personas que tienen una úlcera activa, sobre todo una úlcera sangrante, porque la ayahuasca es caliente y la úlcera también. Y sin embargo, siguiendo esta pregunta, cuando habla acerca de ¿era pericarditis o lo que he Sí, mencionado? infarto de miocardio. Infarto de miocardio. Bueno, pues claro, habría que ver realmente cómo está, profundizar un poquito más en los estudios de los últimos tiempos, cómo está realmente. Sin embargo, yo sí tomaría mis precauciones. Por ejemplo, con la microdosis no tiene ningún problema. La tomaríamos a pequeñas cantidades, iríamos testando, porque normalmente tomaríamos entre 3 mililitros y 6 mililitros. O sea, es una cantidad muy, muy pequeñita. Empezaremos de a poquito y después iríamos testando para hacer un seguimiento y ver cómo va. Sin embargo, para recomendarle ir a una ceremonia de macrodosis, primero tendríamos que ver otro tipo de cosas también para ver si realmente es apto. No es apto para todo el mundo. Para la mayoría sí, pero no apto para todo el mundo. Sí es importante hacer un filtrado, porque esto no vale para todos y tampoco es para ir de fiesta ni porque está de moda. Es para aquellas personas que realmente tienen una vocación de sanar algún tipo de historia de su vida o de reconectarse más con quiénes son, ¿no? Entonces, No para uso recreativo. exacto. No es para eso. Me Al gusta. menos nosotros no lo trabajamos Bien. desde ese enfoque. Si percibimos que alguna persona quiere venir como para estar de fiesta, directamente no entra. Sí. Antoni, gracias por estar hoy en Alex Comunica y acercarnos el uso terapéutico de la planta maestra. Antoni, muchas gracias. Cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros. Aprovecho solamente muy brevemente para decir que estaremos en La Rioja del 17 al 19 con microdosis, no con macro, porque con macro hacemos muy, muy asiduamente, pero estaremos en La Rioja del 17 al 19 de marzo con microdosis y actividades chamánicas para conectar con el chamán interior. Simplemente tienen que conectar a través del WhatsApp que has mencionado y lo comentamos.
Pues a través del WhatsApp, que es ese que tenéis ahí, 644-730-839, prefijo 34, si llamáis o escribís, desde fuera de España, 0034 más 34, y el 644-730-839, el teléfono de Antoni Donet, psicólogo, facilitador chamánico y autor de este, bueno, pues de este movimiento, de esta web que es psicomedicina.com. Antoni, gracias. Muchas gracias a vosotros y nos vemos en el camino.